Hola, bienvenidos a nuestra quinta cápsula de estas sesiones de trabajo para la elaboración de nuestra planeación didáctica tipo en el esquema de enseñanza en línea a consecuencia de la pandemia de COVID. En esta sesión lo que vamos a revisar sería nuestra sección de sistema de evaluación. ¿Qué es lo que vamos a poder ver en esta cápsula? Es la parte de establecer las evidencias que se tomarán en cuenta en los periodos de evaluación, asimismo establecer el instrumento de evaluación para cada evidencia, los criterios académicos y de formato de las evidencias a evaluar y retomar la ponderación establecida en la organización didáctica. Una de las cosas que vamos a retomar es, por un lado, las evidencias que estuvimos reportando en la columna de evidencias valor y la ponderación en función de la unidad temática según el periodo de evaluación. Bien, tenemos que nuestro sistema de evaluación comprende de 3 periodos. Por cada periodo es un cuadrito, entonces tendríamos que tener para 3 periodos, 3 tablas en donde vamos a reportar. Por un lado, las unidades temáticas a evaluar, en el caso de que sean 2 o 3 o más, dependiendo el número de unidades temáticas que tenga la unidad de aprendizaje, se van a reportar en la parte en donde viene unidades temáticas a evaluar. Por otro lado, vamos a establecer las fechas de evaluación según lo que ustedes hayan planeado dentro de los trabajos de academia, establecer la fecha. En función también del periodo de los contenidos establecidos en la organización didáctica, en periodo, pues iría el número del periodo, ya fuera el número 1, el número 2 o el número 3, dependiendo del que estemos hablando. Y eso sería en cuestión de los datos a colocar en las primeras eh, secciones. En cuanto a las columnas, por un lado tenemos la primera columna que pide las evidencias de aprendizaje seleccionadas para calificación, es decir, aquellas evidencias que vamos a retomar para poder asentar una calificación del periodo al estudiante. En este caso vamos a retomar nuestras columnas de la organización didáctica que refieren a las evidencias y vamos a colocar lo que estamos solicitando por cada unidad temática. Por ejemplo, si tenemos que son reportes de casos, si tenemos que son mapas conceptuales, si es análisis de videos, si es una presentación de una exposición, dependiendo, ¿no? Lo que ustedes establezcan en su organización es lo que se tiene que reflejar en la primera columna de este sistema de evaluación. Por otro lado, tenemos las técnicas e instrumentos de evaluación. En este caso vamos a reportar los instrumentos que vamos a utilizar para calificar dichas evidencias, es decir, si para mi mapa conceptual yo voy a utilizar una lista de cotejo, entonces tengo que reportar aquí, lista de cotejo. Si voy a revisar el reporte de caso con una rúbrica, entonces voy a poner en mis técnicas e instrumentos de evaluación la rúbrica. Y así sucesivamente, por cada evidencia vamos a reportar un instrumento de evaluación. Ahora bien, tenemos que nuestra tercera columna hace mención de los criterios académicos y de formato a evaluar en las evidencias de aprendizaje. En este caso, en los criterios académicos estarían en relación con los indicadores de desempeño que estuvimos planteando en la sección de organización didáctica. En el caso, por ejemplo, de que yo tenga 5 mapas conceptuales, entonces voy a poner en evidencias mapas conceptuales. En el caso del criterio académico de esos mapas conceptuales, como están enfocados en función de algunos temas y subtemas, solamente voy a redactar en el criterio académico la función principal de ese mapa conceptual, por ejemplo. Si ese mapa conceptual me va a ayudar para que el estudiante analice los conceptos principales de los temas revisados de la unidad temática, ese sería mi criterio académico. En cuanto a los criterios de formato,
estaríamos enunciando aquellos que son las características con las cuales yo voy a solicitar, por ejemplo, el mapa conceptual o el reporte de caso, o el análisis de texto o el reporte de práctica, ¿no? La redacción, la ortografía, a lo mejor las citas en formato APA, dependiendo lo que ustedes necesiten de esa evidencia en función de las características del trabajo, ¿no? Solicitado. Y por último, pues tenemos nuestra columna de ponderación, que ahí solamente vamos a reportar el porcentaje que nosotros establecimos en la sección de organización didáctica. Es decir, si mi mapa conceptual va a valer, o mis mapas conceptuales los tengo reportados arriba, son 5 y tengo que esos 5 van a valer 5%, por ejemplo, el mapa 1, 5, el mapa 2, 5, el mapa 3, 5, el mapa 4, 5 y así. Entonces voy a tener que, para esos mapas conceptuales, que son 5, entonces son 25% de mi ponderación. En el caso, por ejemplo, de que sea un solo reporte de caso, pues ponderar la ponderación que se solicitó arriba, sería a lo mejor un 10%, entonces ya nada más la reporto como 10%. Y bien, todo esto me tendría que dar en función un 100% del periodo establecido. Es decir, mi ponderación me tendría que dar un 100%. Regresando un poco al ejemplo de matemáticas discretas que hemos venido trabajando a lo largo de estas cápsulas, tenemos por un lado que el profesor reporta sus evidencias como ejercicios de reafirmación, que sería el caso de las sesiones virtuales y el trabajo en conjunto. Tenemos los problemas resueltos de la lista 1, problemas resueltos de la lista 2, el reporte de práctica y la evaluación escrita. En este caso, se está indicando que por cada evidencia tenemos un instrumento de evaluación como lista de cotejo, guía de observación y rúbrica de evaluación para la parte de la práctica y de la evaluación escrita. En el caso de los criterios académicos de formato, entonces aquí estamos viendo, por un lado, en los ejercicios de reafirmación, tenemos que el criterio académico para el profesor es que ejemplifique y reafirme los contenidos revisados de las sesiones virtuales respecto a los contenidos de la unidad temática. Y en cuanto a criterio de formato, es esta parte en donde van a enviar, una vez terminada la sesión virtual, mediante la plataforma de gestión grupal en formato PDF. En el caso, por ejemplo, del problemario resuelto, que sería el de la evaluación parcial, pues resuelven problemas relacionados a las inferencias y cuantificadores a fin de aplicar lo aprendido en las sesiones virtuales. Ese sería mi criterio académico, y el de formato, pues que deberán enviarse en formato PDF, las respuestas a los problemas deberán tener un desarrollo justificado en la teoría, y el 80% de los problemas deben estar en una respuesta correcta. Y en el caso pues, del reporte de práctica, pues que va a aplicar los modelos de inferencias con proposiciones cuantificadas en el desarrollo del juego lógico. Eso sería mi indicador, mi criterio de formato, que esté en relación al indicador de desempeño planteado en la sección de organización. Y pues ya los aspectos del reporte, ¿no? Que va a tener un análisis crítico de los casos de estudio y la parte de que el estilo del reporte tiene que ser homogéneo, ¿no? Y por último, pues tenemos la ponderación en relación de lo que teníamos establecido en la organización. En el caso de los ejercicios de reafirmación, como no es uno, son muchos y todos valían 5, en el ejemplo que les ponía del mapa conceptual, en este caso aplica para los ejercicios de reafirmación. Tenemos que son el 25%, los problemas resueltos un 10%, la segunda evaluación parcial otro 10%, el reporte de práctica nuestro 15% y nuestra evaluación escrita, que sería el 40%, y me da un total de 100%. Y por último, pues hacer énfasis en que en este caso, solamente en el periodo 1 van a evaluar la unidad temática 1
y esta evaluación se va a realizar el 28 de octubre del 2020. Y bien, esos serían los datos que estaríamos reportando en esta sección de la planeación. Aquí tenemos evidente que la sección de la organización didáctica es bien importante tenerla bien definida a fin de que podamos llenar esta penúltima sección de nuestra planeación de una forma más efectiva. Y bien, los invitamos a revisar nuestra última cápsula en donde vamos a abordar la quinta sección del formato, que es en función de las referencias bibliográficas y los recursos digitales. Esperamos que estas cápsulas sean de apoyo para el desarrollo de sus planeaciones en función de lo que ustedes necesiten. Y muchas gracias por la atención.